Aleluya, gloria a Dios. Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a leer en su Biblia, Segunda de Corintios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 7. El apóstol Pablo es el escritor de Corintios. El apóstol Pablo también es el escritor del libro de Romanos. El libro de Romanos, en su forma genérica, en su forma prioritaria o mayoritaria, está escrito para instruir en justicia, para enseñar. Las cartas de Corintios, la primera y la segunda carta de Corintios, están en su mayoría escritas para redarguir, para amonestar, para con la palabra redarguir el corazón de las personas, no para condenar, pero para manifestar la verdad, para que las personas puedan entender la diferencia entre andar en los sentidos, entre andar en la carne y qué es a lo que fuimos llamados a hacer, a caminar en la palabra, a caminar en la verdad. Así es que Segunda de Corintios, capítulo 5, es un capítulo muy interesante. Usted puede leer el contexto en su casa, pero el versículo 7 dice: porque por la fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. En otras palabras, la escritura nos está enseñando el Señor Jesús a través del apóstol Pablo, y en el contexto de los evangelios y en el contexto de las cartas de los otros apóstoles, podemos entender claramente que Dios quiere que andemos por fe, que Dios quiere que andemos en la verdad de su palabra. Y la fe tiene que ver con que la palabra haya sido sembrada en el corazón, haya sido puesta primero, leída, meditada, escuchada, hablada, creída, entendida y creída correctamente, para que la palabra conciba y dé fruto. A esto es la fe. La fe viene por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra de Cristo, por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra, meditar la palabra, conocer la palabra, entender la palabra, creer la palabra correctamente. Y la fe es un regalo de Dios. Así es que dice el apóstol Pablo: por fe andamos, no por vista. Y desafortunadamente, lo que nuestros ojos ven, los ojos son como la lámpara del cuerpo. Así es que cuando estábamos sin Cristo, nuestros ojos eran los que permitían que mucha información fuera introducida a nuestras vidas, y de acuerdo a esa información establecía sistemas de pensamiento o pensamientos, y según nuestros pensamientos, dice la palabra que según somos, según nuestros pensamientos, así somos. Así es que cuando vino la redención por causa de Jesús a nuestras vidas, a la vida del creyente, Dios nos dice que tenemos que renovarnos, porque todo lo que había en nosotros fue inducido, fue enseñado, fue instruido por causa de lo que nuestros ojos veían, nuestros oídos oían, de nuestros sentidos percibían en este mundo. Así es que el apóstol dice que es por fe y no por vista, pero hay algo muy interesante, dice: por fe andamos, por fe andamos. El apóstol Pablo estaba no solo enseñando, no solo quizás redarguyendo, diciendo que no debías de andar por vista, pero el apóstol Pablo está confirmando: por fe andamos él y sus seguidores y los que creían en la palabra, en el evangelio de la gracia, en la predicación del apóstol Pablo. Dice: por fe andamos, no por vista, por fe andamos, no por vista. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice la escritura, mire, vamos a leer por favor el versículo 6. Dice: así que vivamos confiados siempre. ¿Confiados en qué? En Cristo.
Confiados, cuando hablamos de confiados en Cristo, hablamos de confiados en su palabra. Nosotros no podemos profesar que confiamos en Cristo y no tenemos su palabra, porque esto sería engañarnos a nosotros mismos. Esto sería profesar una religión, esto sería profesar algo a medias, esto sería ser deshonestos o ser hipócritas, porque si nosotros decimos que confiamos en Cristo es porque tenemos a Cristo como primer lugar en nuestras vidas, como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestras vidas, y a esto fuimos llamados. En otras palabras, cuando hablamos de Cristo, hablamos del nombre de Jesús, hablamos de la persona divina de Jesús, hablamos de la excelencia de su nombre, pero hablamos de su deidad, de su persona, de su majestad, de su obra terminada, completa y perfecta, de su obra en la cruz del Calvario, su obra de redención, que fue una obra terminada, completa y perfecta, y hablamos de su palabra. En estas tres cosas importantes, su persona divina, su obra terminada, completa y perfecta, y su palabra, podemos encontrar y entender que para vivir en lo mejor de Dios, para vivir según Dios nos diseñó o preparó las cosas para que viviéramos en Cristo, podemos recibir grandes y preciosas promesas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la unción del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Cristo y que confiamos en Jesús, hablamos de la persona divina de Jesús, hablamos de su obra terminada, completa y perfecta, y hablamos de su palabra. Y cuando nosotros creemos y recibimos esto, nacemos de nuevo. Hay algo espiritual que sucede en nosotros, que Dios quita nuestra naturaleza pecaminosa y pone una nueva naturaleza en nosotros, creada en la justicia y santidad de la verdad. Dice su palabra, que Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que ya no somos lo mismo. Ya no somos lo que éramos antes. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva creación es. Una nueva especie antes no conocida. Entonces, tenemos a Cristo, su persona divina, le adoramos y le tenemos como primer lugar en nosotros, tenemos su palabra, su obra terminada, completa y perfecta, y su palabra de verdad. Teniendo al Espíritu Santo y siendo nacidos de nuevo, entonces Dios nos dice, te he dado preciosas y maravillosas promesas para que participes de la naturaleza divina de Dios. Recuerda, el hombre fue creado a imagen y a la imagen y semejanza de Dios. El hombre pecó y esta imagen se desvaneció, se apartó. Pero Cristo Jesús restituyó todas las cosas. Así es que la unción del Espíritu Santo, su palabra, su sabiduría, redención, santificación, aceptación, gloria, bendición, las cosas que ya hemos recibido por gracia en Cristo Jesús, fueron preparadas de Dios para nosotros, para que tú y yo caminemos en ellas, creyendo en ellas, y no podemos participar de estas si no es a través de la fe. Y para que la fe entre en acción, porque Jesús, dice Hebreos capítulo 12, que es el autor y consumador de la fe, necesitamos reconocer y glorificar a la persona divina de Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, entenderla, creerla, conocerla correctamente y entender, conocer y creer su palabra. Ahora, dice el apóstol Pablo, así es que si confiamos siempre en él, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y lo que el Señor Jesucristo está enseñándonos a través del apóstol Pablo es que si vivimos en este mundo, no estamos con un cuerpo glorificado con Cristo. Aún no. El apóstol Pablo está hablando acerca de los tiempos futuros. No es que el Espíritu de Dios no more en nosotros, el Espíritu de Cristo more en nosotros. La unción del Espíritu puede estar en todos aquellos que crean y la reciban, pero no estamos aún en ese momento glorioso con Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, caminamos sabiendo que estaremos con Él, caminamos no en la esperanza de solo recibir vida eterna, pero en la esperanza de la vida eterna que ya tenemos y en la esperanza de vivir en la vida abundante de Cristo aquí y ahora.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, el apóstol Pablo estaba convencido de que lo más glorioso era estar con Cristo ya para siempre. Pero tendremos una eternidad. Y claro, estando con Cristo, jamás habrá ningún problema más. Jamás habrá por qué batallar. Y al contrario, en este mundo, aunque se predique el evangelio, aunque se predique el amor de Cristo, aunque se enseñe y se instruya en la palabra, siempre va a haber calamidad, siempre va a haber muerte, siempre va a haber destrucción, siempre va a haber personas que están siendo lastimadas y que están sufriendo. Y sobre todo, mientras este tiempo prevalezca, siempre va a haber personas que se están yendo al infierno, a una eternidad sin Cristo. Y esto es muy triste, porque más allá de ser apáticos, fuimos llamados a ser la sal. Más allá de ser insensibles, tenemos que entender que no solo fuimos llamados a predicar, sino a enseñar la palabra, para que muchos eviten el infierno y una eternidad sin Cristo. Bien, dice el versículo 9, por tanto, procuraos también, o ausentes o presentes, ser agradables. Recuerde que nadie puede ser agradable al Señor por sus méritos. Tú no puedes ser agradable al Señor porque ores todos los días. Tú no puedes ser agradable al Señor porque leas la Biblia todos los días. Tú no puedes ser agradable al Señor porque des tus diezmos y tus ofrendas y aún des más. Tú no puedes ser agradable al Señor porque seas una buena persona. Tú no puedes ser agradable al Señor porque tengas compasión con los pobres y visites a los que están enfermos o a los que están en las cárceles. Tú no puedes ser agradable al Señor si te apartas del alcoholismo, si te apartas del vicio, si te apartas de la inmoralidad sexual. Tú no puedes ser agradable al Señor si te reúnes y te congregas. No podemos no podemos ser agradables al Señor porque tengamos un buen nombre, porque seamos educados o porque seamos reconciliadores. No podemos agradar y ser agradables al Señor así, porque no es por obras, es por gracia. Pero no me malinterprete, dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que Dios se agrada cuando tú y yo caminamos en la fe de Jesús. Cuando tú y yo empezamos a apropiarnos de todo lo que la palabra ya nos concedió por gracia en Cristo. De todo lo que la palabra nos anuncia y nosotros recibimos y creemos y poseemos y manifestamos en este mundo. Nosotros no fuimos llamados a ser como aquellos que profesan la palabra y no creen en la eficacia de la palabra. Y no fuimos llamados a ser aquellos que profesan, que creen la palabra, que estudian la palabra y no hay manifestación del poder de Dios en la vida. Porque para nosotros la palabra no es una filosofía y no debe ser una filosofía, ni una manera de juntarnos y una manera de estudiar algo. La palabra es viva y eficaz, es poder de Dios. Bien, dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Y está hablando de los creyentes nacidos de nuevo, ante el tribunal de Cristo, no para condenación, para recompensa, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No que reciba la recompensa, sea bueno o sea malo, no. Para que cada uno reciba recompensa de lo que haya hecho mientras está en el cuerpo. Y el apóstol Pablo está diciendo, mientras está en el cuerpo, puede haber hecho cosas buenas o cosas malas, pero las cosas buenas no nos dan entrada al reino de Cristo. Las cosas buenas que hagamos nosotros no son las que nos dan entrada y acceso a ser nacidos de nuevo, ni las cosas malas nos rechazan y nos apartan, no, es la fe de Jesús la que nos hizo tener acceso y no fue de nosotros, sino fue de Dios. Y nacimos de nuevo no por voluntad nuestra, ni voluntad de ninguna otra persona, sino por la misma voluntad de Dios. No nacimos por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, ni de carne, sino por la voluntad de Dios. Lo dice Juan capítulo 1. Después dice el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también les sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón.
Hay quienes se glorían de acuerdo a lo que las personas manifiestan o enseñan, pero de acuerdo o en relación a los hombres. Y este mundo está plagado de ellos. Hombres que son educados, hombres que tienen una muy buena apariencia, hombres que hablan con mucha elocuencia, hombres que encantan, hombres que conquistan, hombres y mujeres. Pero dice el apóstol Pablo que más bien debemos responder a los que son de corazón, que tienen un corazón sincero, porque si estamos locos, es para Dios. El apóstol Pablo, así como el Señor Jesús, no fueron llamados a agradar a los hombres. Ahorita vamos a ver algo acerca del Señor Jesús, pero nosotros como creyentes no fuimos llamados a agradar a los hombres. Claro, tenemos que hablar la verdad en amor. Claro que tenemos que seguir las buenas costumbres. Claro que no debemos de entrar en nada que tenga que ver con pagar mal con mal, ni odiar, ni tener amargura contra alguien, o ofender a alguien, o dejar de amar a las personas. Pero no fuimos llamados a complacer a las personas, no fuimos llamados a comprometer nuestra fe y la palabra por causa de las personas. Dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos tiene apretados, nos tiene sostenidos de tal manera que no nos deja ir, pensando esto, que si uno murió por todos, que esto es Jesús, entonces, perdón, que si uno murió por todos, esto es Jesús, dice, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, si Cristo murió en la cruz del Calvario, a ver, vamos a replantear esto. Dice aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe, y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Está hablando, entiendo aquí que está hablando de Adán. Si uno murió, dice, todos murieron. O podríamos hablar de Cristo. Si Cristo murió por nosotros, entonces, si nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección, entonces también nosotros morimos. Pero el apóstol Pablo confirma y reafirma. Dice, y por todos murió, esto es Cristo, para que los que viven, es decir, ahora, habiendo identificado nuestras vidas con su muerte, sepultura y resurrección, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para aquel que murió y resucitó por ellos. Déjenme hago una comparación aquí con otra versión de la Escritura. Solo permítame un segundito aquí. Ok, ahora vamos a ir adelante. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, esto es el apóstol Pablo, dice, ya no lo conocemos así. Está hablando de aquellos que vieron personalmente a Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto habla de enseñar o de redarguir al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Así es que el apóstol Pablo dice que somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y cuando habla de estas cosas que son hechas nuevas, dice, y todo esto proviene de Dios. Estas cosas nuevas son las cosas que provienen de Dios, es decir, no es nuestra apariencia, no es nuestra mente, no es nuestro cuerpo, no es nuestra manera de pensar la que fue renovada cuando venimos a Cristo, sino las cosas que provienen de Dios. Esto es
nuestro espíritu es el que fue nacido de nuevo. Por eso tenemos que a través del conocimiento de Cristo renovar nuestras mentes con la palabra para que nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras decisiones, nuestras emociones y todo lo que hay en nuestra alma y nuestro cuerpo aspiren a vivir de una manera renovada hasta que Cristo venga por nosotros. Y dice aquí la escritura al final, en el segundo capítulo de Corintios, capítulo 5, en el último versículo dice, al que no conoció pecado, esto es Jesús. Recuerde que Pablo dice que Jesús no conoció pecado. El apóstol Juan dice que en Cristo no se halló pecado. El apóstol Pedro dice que Cristo no hizo pecado. Así es que Cristo no hizo pecado, no conoció pecado y no se halló en el pecado. Pero por nosotros Dios mismo lo hizo pecado en la cruz del Calvario y todo el juicio vino sobre el cuerpo de Cristo, sobre la vida de Cristo, y el sacrificio fue acepto para Dios. La justicia de Dios se satisfizo, quedó satisfecha juzgando todos los pecados de la humanidad en Cristo, y Cristo terminó la obra en vida y después entregó su muerte para el tercer día, después de 3 días y 3 noches resucitar para justificarnos. Y por eso el apóstol Pablo dice así, para que nosotros ahora seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que el hombre creyente ya no más es un pecador, sino ahora es la justicia de Dios en Cristo. El hombre creyente ya no es un pecador, así es que equivocadamente los creyentes nacidos de nuevo pueden decir que son pecadores. No, pecador es aquel que no tiene a Cristo. Pecador no es el que hace pecado, pecador es el que tiene una naturaleza pecaminosa. Si usted tiene una mascota, digamos que un perro, sea macho, sea hembra, si usted tiene una mascota, un perro, y usted lo enseña, lo educa para que se comporte dentro de la casa, para que se comporte, digamos, dentro de en los muebles de casa, cuando vienen las visitas, etcétera, etcétera, y usted inclusive lo viste y usted lo hace parte de su familia, va a seguir siendo un perro. Y si usted lo deja solo, su mascota va a hacer cosas de perro. Usted puede educarlo para que no se orine en casa, para que no esté lamiendo las cosas, inclusive para que no esté sacando su lengua, para que no ladre, para que haga cosas como si fuera algo diferente a un perro. Pero si usted lo deja solo, ese animal, esa mascota va a hacer cosas de perro. Va a orinarse donde sea, va a ladrar, va a hacer cosas que a usted no le gustan porque es un perro y sigue siendo un perro porque esa es su naturaleza. Así es que cuando el hombre no tiene a Dios, cuando el hombre no tiene a Cristo, cuando el hombre no tiene una naturaleza nueva en su vida, el hombre sigue siendo separado de Dios. Así nacimos todos los hombres. La naturaleza que mora en el hombre es una naturaleza pecaminosa que mora en su interior. Dios no habita ahí. Así es que alguien que tiene naturaleza pecaminosa hace obras pecaminosas, comete pecados, hace pecados. Y tenemos una mente, y tenemos un sistema de pensamientos, y tenemos una manera de pensar, y tenemos un corazón que recibe y cree. Así es que cuando estábamos en una naturaleza pecaminosa y hacíamos pecado, nuestra mente y nuestro corazón estaban siendo influenciados y enseñados por el pecado. Fíjese cómo es el pecado de tal manera para que usted entienda lo peligroso y poderoso que es el pecado para destruir las vidas de los hombres. Que cuando Adán y su mujer pecaron en el Edén y fueron sacados del Edén, pues ellos no conocían pecado. El primer pecado fue comer del fruto prohibido. Y ya no se habla acerca de algún otro pecado que hayan cometido Adán y su mujer, pero ya no eran perfectos, ya eran imperfectos, y por causa de su imperfección y por tener una naturaleza pecaminosa, todos los hombres nacimos con una naturaleza pecaminosa. Pero entonces nacieron dos hijos, Abel y Caín.
¿Y qué tanto pecado había en la humanidad? ¿Qué tanto desarrollo y conocimiento del pecado? Pues apenas eran los primeros seres humanos, pero ya estaban bajo el pecado y estaban bajo la influencia del diablo. ¿Y cómo sucedió esto? Que bajo el pecado, Caín asesina, le quita la vida a su hermano Abel, siendo una persona inocente. Abel no habiéndole hecho ningún daño a su hermano Caín, pero fue una rebeldía, fue una rebelión de Caín hacia Dios. Y sin haber abundancia de pecado y testimonio de tanto pecado, aunque estaban en el pecado por causa de la caída de Adán, Caín asesinó a Abel. ¿Cuánto más ahora que hay abundancia de pecado en la vida de las personas en este mundo? Así es que cualquier persona que se sujeta, no se limpia de pecado, no limpia sus pensamientos. Tú y yo fuimos enseñados por muchos años por el pecado y muchos creyentes siguen siendo enseñados por todo tipo de situaciones. Pero este mundo está bajo la influencia del maligno. Mire, acompáñeme por favor a ir a Efesios. Vamos a ir por favor a el libro de Efesios. Y vamos a ir al capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Cristo nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo. Tú y yo, antes de venir a Cristo, andábamos en nuestros pecados en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Tú y yo estábamos en la misma corriente que los demás, influenciados conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que todo aquel que no tiene a Cristo, hay un espíritu de desobediencia, hay un espíritu de rebeldía, hay un espíritu diabólico que opera en sus vidas. No estoy hablando de que estén endemoniados precisamente, aunque muchas personas lo están. No estoy hablando que todos sean satánicos y que permanezcan a la secta satánica. No, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo y lo grave que es, porque el hombre no acaba de entender y el creyente tampoco acaba de entender que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. De acuerdo a Juan 10:10, el Señor Jesucristo dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, y el diablo es un ladrón. Pero el hombre no acaba de entenderlo, pero desafortunadamente el creyente tampoco acaba de entender esto, de tal manera que sigue permitiendo que cosas que están influenciadas por el príncipe de la potestad del aire que vino a robar, a matar y a destruir, todavía sigan enseñando tu vida. Hay papás creyentes nacidos de nuevo que ponen a sus hijos a ser enseñados y educados por sistemas que están 200% influenciados por este mundo. Y cuando hablamos de este mundo, estamos hablando de que el príncipe de la potestad del aire ha inspirado toda clase de maldad. Y no estoy diciendo que los hombres que no tienen a Cristo no hagan cosas buenas. No, no estoy diciendo tal cosa. Sí hay personas que hacen cosas buenas. Lo que estoy diciendo es que no se puede confiar en ellos porque ellos no tienen una inspiración divina, ellos no aman la palabra, sino que ellos están siendo inspirados, están siendo conducidos, están caminando o viviendo sus vidas de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero lo peor es que si los creyentes nacidos de nuevo también hacen eso, por causa de querer seguir lo que este mundo enseña, pues entonces estamos perdidos. Señor Jesucristo, ven pronto ya. Y no fuimos llamados a eso. Dice,
entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo cuando nos salvó y le dijimos sí a Jesús. Por gracia somos salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en este tiempo las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú y yo fuimos llamados para que Dios muestre las riquezas de su bondad, para mostrar en este tiempo las abundantes riquezas de su gracia. Ok, ahora, sabiendo que el príncipe de la potestad del aire está manipulando, está gobernando, está guiando. Hay una corriente en este mundo, o muchas corrientes que son inspiradas, todos los hombres que no tienen a Cristo son inspirados por el príncipe de la potestad del aire. Y desafortunadamente muchos creyentes también siguen a los hombres. Una vez escuché a un predicador decir, si a un cristiano estándar normal, de todos los cristianos que hay en el mundo, si un cristiano normal, estándar, típico, lo metieran a la cárcel acusándolo de ser cristiano, dice, la mayoría de los cristianos los dejarían libres porque no habría evidencia de que son cristianos. Porque sufren los mismos sufrimientos que los del mundo. Se enferman y sufren las mismas penalidades por la enfermación como los del mundo. Sufren la pobreza y la escasez como los del mundo. Sufren traiciones y hacen traiciones como los del mundo. Viven en toda clase de la vida y de los engaños y las mentiras. Y el sufrimiento y el caos y las tinieblas que los del mundo. Así es que no habría manera de hacer convicto a un cristiano porque no habría evidencia de que es cristiano, porque un cristiano es un seguidor de Cristo que vive creyendo en la palabra, caminando en la fe. No estoy diciendo que sea perfecto, pero entendiendo que hemos sido total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, que viven la palabra y que permite que el poder de la palabra se manifieste en su vida, se manifieste en su hablar, se manifieste en lo que somos. Otra vez, no estamos hablando de ser perfectos, estamos hablando que el poder de Dios manifieste en nuestras vidas. Pero mire, vamos a terminar con esto que es muy importante. Recuerde que cuando Jesús fue llevado a prisión antes de ser crucificado, fue llevado ante Pilato y Pilato lo empezó a cuestionar y Jesucristo le dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y el creyente tiene que entender esto. Porque cuando el creyente tiene que tomar una decisión respecto a un área de su vida, una enfermedad quiere atacar síntomas. El doctor da un veredicto. Hay estudios de laboratorio que dan un veredicto. O hay dichos de familiares que dan un veredicto por la apariencia, por los síntomas. Y se tiene un resultado. Pero tienes, por otro lado, otro resultado que está en Isaías 53, versículo 4 y 5, que está en Segunda de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que está en el Salmo 103, que está en los Evangelios, donde te dice que Cristo Jesús nos ha sanado en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que el creyente tiene que entender cuál es la verdad, lo que dicen los médicos o lo que dice la palabra de Cristo que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que viene un problema de escasez o de pobreza. Y dice la Escritura que Dios nos ha dado el poder de hacer las riquezas. Y dice la Escritura que el que da, se le dará medida buena, apretada, remecida, rebosante en su regazo.
Dice la palabra que el que siembra, cosecha. Así es que el creyente está sufriendo escasez, no encuentra trabajo, está sufriendo pobreza. Hay hechos, hay evidencia, te rechazan en todos lados. No das una. Tienes esa aparente evidencia, por un lado. Y por otro lado, lo que la palabra del Señor dice acerca de que Cristo Jesús se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos en su gracia. Y el creyente tiene que preguntarse, ¿cuál es la verdad? ¿Los hechos? ¿La evidencia? ¿La experiencia de la vida o el sufrimiento de 30 años de tu vida? ¿O la palabra de Cristo? Y el creyente está viviendo depresión, amargura, falta de perdón, falta de amor, no perdona, odia. Y la palabra dice que Él restituye nuestra alma en el Salmo 23 y que Él es nuestro pastor, nada nos falta y no fuimos llamados en Él a ir de más a menos, sino a ir de menos a más. Él es nuestra liberación. Cristo Jesús sufrió el quebranto para que tú y yo podamos vivir en la libertad del sufrimiento y el dolor. Y entonces el creyente tiene que preguntarse, ¿cuál es la verdad? Pero cuando el creyente decide lo que este mundo, lo que la evidencia, lo que la experiencia, lo que los síntomas le dicen, entonces está rechazando categóricamente la verdad de Cristo. Y Dios te sigue amando igual, y si eres un creyente nacido de nuevo, te vas a ir al cielo. Pero Dios no hizo una obra preciosa, maravillosa, gloriosa en Cristo, y Dios no nos entregó su palabra para que nosotros viviéramos como si fuéramos enemigos de Dios, como si fuéramos bastardos. Dios hizo todo esto para tener vida eterna, pero para que viviéramos como hijos de Dios, para que otros pudieran conocer a Cristo. ¿Cómo será glorificado el nombre de Jesús si los creyentes viven igual o peor que los incrédulos? Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Juan capítulo 8. Y la palabra es maravillosa, porque la palabra la podemos leer una y mil veces y Dios nos va a enseñar mil veces algo diferente, algo nuevo, algo extraordinario. Nos va a hacer crecer, va a vivificar nuestros corazones, nuestras vidas. Y seguramente estos versículos usted los ha leído mil veces. Pero mire, versículo 31, el Señor Jesucristo hablando, Juan 8:31. Dice la escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién está hablando Jesús estas cosas? A los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído, no a los fariseos que lo rechazaban, no a los doctores de la ley que lo rechazaban o a cualquier judío que lo rechazara, no. Estaba hablando a los judíos que habían creído en él. Muy bien. Dice, si vosotros permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y habiendo conocido la verdad os hará libres. Una vez más, si permanecen en mi palabra o en mis palabras, seréis mis discípulos, verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, permaneciendo en la palabra, conoceremos la verdad o conoceréis la verdad, dice, y conociendo la verdad te hará libre. Así es que el punto aquí es el siguiente. Tú y yo fuimos llamados a permanecer en la palabra hasta ser libres a través del conocimiento de la verdad. Tú y yo fuimos llamados a permanecer en la palabra y conocer la verdad hasta ser libres de todo. Tú y yo fuimos llamados a conocer la palabra, conocer la verdad, permanecer en la palabra hasta ser libres. Una vez más, tú y yo fuimos llamados a permanecer en la palabra, conociendo la verdad, hasta que experimentemos la libertad,
en cada una de las áreas de nuestra vida. El poder de la palabra, habiendo conocido la verdad de la palabra, causará que tú experimentes libertad. Tú y yo fuimos llamados a permanecer y conocer la verdad hasta que alcancemos libertad en cada una de las áreas de nuestra vida. No fuimos llamados a menos, no fuimos llamados a quedarnos a la mitad, no fuimos llamados solo a tener la palabra, no fuimos llamados solo a creer la verdad, no, fuimos llamados a permanecer en la palabra para conocer la verdad hasta que seamos libres en cada una de las áreas de nuestra vida aquí en este mundo. Dice, los discípulos que habían creído en él, versículo 33 dice, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libre? Primero que nada, ellos estaban bajo el dominio romano, eran esclavos de los romanos. Segundo, eran esclavos del pecado. Cristo no había ido a la cruz y había perdonado los pecados todavía. Eran esclavos del pecado. Así es que en su orgullo, en su vanagloria, en su necedad, los judíos que habían creído en Jesús decían que ellos no eran esclavos, que ellos eran libres. Y así el creyente no entiende. Vive en escasez, vive en frustración, vive en amargura, vive en enfermedad, vive en depresión, le están robando continuamente, destruyendo continuamente, vive en fracaso continuo. Y dice, soy libre. Yo no tengo necesidad de ser liberado, que liberen a los de la cárcel, que están esclavos. Pero el creyente nacido de nuevo está siendo esclavo del pecado y no entiende y no reconoce que está siendo esclavo del pecado. Y dice, ¿de qué somos esclavos? Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús nos dio vida eterna y viven igual o peor que los incrédulos. Y no estoy hablando de presunción, no estoy hablando de egoísmo, de una manera que nadie se ofenda, pero de una manera tampoco prepotente, porque eso es del mundo. Estoy hablando de vivir en la palabra, conocer la palabra, permanecer en la palabra, conocer la verdad, hasta alcanzar la libertad a la que Cristo nos llamó a vivir. Bien, ahora dice aquí, a 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Necesitas aprenderte esto. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es que si no proviene por causa de la instrucción de la palabra, de la enseñanza de la palabra, del redarguir de la palabra, del corregir de la palabra en tu vida, las cosas que hagas, si no provienen de fe, entonces será pecado. Si provienen de la incredulidad, es pecado. Y el pecado te hace ser esclavo de sí mismo, del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no puede vivir como hijo y no queda para siempre. El hijo es para siempre. Así que si el hijo les da libertad, seréis verdaderamente libres. Muchos creen y esperan, siendo creyentes, que la libertad venga por una oración, que la libertad venga por un tiempo de alabanza, que la libertad venga por una palabra profética que te den, y no entienden que no es así. Es un proceso en el que tenemos que ser renovados en nuestra mente, porque fuimos manchados, fuimos abundados con tanto engaño y tanta mentira para ser incrédulos, para ser hijos de ira cuando vivíamos en otro mundo. Y eso se quedó, cuando vivíamos en nuestros pecados. Y eso se quedó en nuestras mentes. Por eso nuestras mentes tienen que ser renovadas para que nosotros seamos transformados. Dice el Señor Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero es a través de la palabra, permanecer en la palabra para conocer la verdad hasta alcanzar libertad. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿A quién le dijo esto? A los judíos que creían en él. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Desafortunadamente el creyente sufre esto. La palabra de Cristo no haya cabida en sus vidas por causa del trabajo, por causa de los afanes, por causa de la ignorancia,
por causa de que se sienten animados por otras cosas, pero no por la palabra, por causa de la religiosidad, por causa de las malas experiencias, qué sé yo, pero desestiman la palabra y la palabra de Cristo no haya cabida en el creyente. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y fíjese aquí el Señor Jesucristo lo que hace. Fíjese aquí lo que el Señor Jesucristo lo que hace. Y les dice, ellos responden, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham harías. Así es que si uno profesa ser cristiano, las obras de Cristo debe hacer. ¿Cuándo? Permaneciendo en la palabra, conociendo la verdad, para que la verdad dé libertad para vivir en las obras de Cristo. Dice, si fueras de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuran matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice en el versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, pero ellos no entendían que eran nacidos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. No fueron quizá nacidos por fornicación, sino ellos nacieron por padre y madre que estaban casados correctamente, digámoslo así. Dice, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dice en el versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Si el creyente profesa ser creyente, entonces tiene que amar al Señor verdaderamente, no solo de boca, sino en su determinación, en su compromiso, en dónde pasa su tiempo, en cómo cree. Dice, porque de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le dijo Jesús esto? A los judíos que habían creído en él. ¿A quién le dijo Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo? A los judíos que habían creído en él. Cuando Pedro quiso decirle a Jesús que él no fuera a la cruz, cuando Cristo Jesús dijo que le era necesario morir, Pedro le dijo, no, sálvate, que no te acontezca esto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿A quién le dijo? A Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba poniendo los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Así es que cuando tú pongas tus ojos en las cosas de los hombres para ser guiado por las cosas de los hombres y vivir según las cosas de los hombres, tienes que entender que estas cosas provienen de Satanás. Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, no una verdad, no la verdad relativa, no, la verdad que es única. Soy la verdad y la vida. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, porque yo me vaya, el Espíritu de verdad. Así es que Dios Padre es verdadero, Jesús es la verdad, el Espíritu es un espíritu de verdad. Así es que vemos aquí donde dice la Escritura, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, o sea, es mentiroso porque no hay verdad en él. Si no hay verdad en él, entonces, ¿qué hay en el diablo? Es padre de mentira, ha mentido desde el principio, es homicida y mentiroso. Cuando habla mentira, dice el Señor Jesús, el diablo de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque ustedes no son de Dios, sino son de vuestro padre el diablo. Y aquí tenemos a Cristo, que es la verdad. Y aquí tenemos al diablo, que es la mentira. Polos opuestos. Jesús es la verdad, el diablo es la mentira. No hay términos medios. Un término medio es una verdad a medias o una mentira a medias.
sigue siendo la mentira del diablo. De hecho, el diablo cuando engañó a Eva, a la mujer en el Edén, le habló la palabra tergiversada. Citó la palabra, pero la tergiversó, la engañó, mintió respecto a la palabra. Así es que aquí tenemos al diablo y a este mundo que está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Y lo que este mundo enseña y lo que este mundo dice es mentira. Así es que tenemos aquí a Jesucristo, que es la verdad, y a este mundo, y al diablo, este mundo que hablan la mentira. La pregunta es, ¿qué vas a escuchar tú? ¿A qué vas a poner tu corazón? ¿A la verdad de Cristo o a la mentira del diablo? ¿Y a quién Jesús le está hablando? A los judíos que habían creído en él. Muchos judíos seguían a Jesús. Miles de judíos seguían a Jesús. Pero cuando Jesús les dijo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, hablaba de su obra terminada, completa y perfecta en la cruz. Los judíos no entendieron esto y pensaron que hablaba de canibalismo, que hablaba de cosas extrañas. Y muchos lo abandonaron, muchos lo dejaron. El mismo Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren ir con ellos? ¿Quieren dejarme? Pero ellos se mantuvieron con Jesús. Pedro le dijo al Señor Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Porque Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Así es que es tan importante que tú y yo entendamos que este mundo, las personas que no tienen a Cristo o las personas que tienen a Cristo pero que no se guían bajo la palabra, no permanecen en la palabra, por lo tanto no conocen la verdad y por lo tanto no han alcanzado libertad en sus vidas, están bajo el príncipe de la potestad del aire. Y nosotros tenemos que entender esto, porque si en el principio entró el pecado y sin haber abundancia de pecado, Caín mató a Abel, imagínate las cosas tan desastrosas que pueden suceder hoy en día en las vidas de las personas. Y el diablo es sutil, el pecado es sutil, va destruyendo en el interior, va apartando en el interior. Hay muchos que dicen, no se hable más de Dios aquí en esta casa, en esta familia, en este trabajo, en esta escuela, porque hay que ser neutrales, hay que ser imparciales, pero ellos mismos están rechazando a Cristo, están conduciendo bajo el príncipe de la potestad del aire, que en principio o como definición determinante, el apóstol Juan le llama el espíritu del anticristo, aquellos que rechazan a Jesús y aquellos que rechazan la palabra. El mismo Señor Jesucristo advirtió esto. El diablo es padre de mentira y en él hay mentira y no hay ninguna verdad en él. Así es que toda mentira es diabólica. Tú no puedes confiar en alguien que habla mentiras. Y en este mundo, todo aquel que diga mentiras o que dice mentiras está siendo influenciado de una manera extraordinaria por el príncipe de la potestad del aire, por el diablo. Alguien que diga mentiras nunca va a ser confiable. Y tú y yo, aunque nos digan mentiras y aunque nosotros no vamos a condenar, pero vamos a perdonar, pero no podemos confiar en personas que digan mentiras. Las personas pueden tener problemas fuertes y difíciles, pecados en sus vidas, pero la mentira, el ser un falso testigo, eso es algo muy fuerte que causa estragos en las vidas de las personas. Decir mentiras, ser guiado por la mentira o ser un falso testigo. Y desafortunadamente esto abunda en este mundo y también abunda entre los creyentes. Es dejarte guiar, influenciar, es dejarte
Es dejar que el diablo venga a enrolarse en la vida de las personas cuando las personas acostumbran a decir mentiras. Las mentiras llevan como resultados una serie de estragos, destruyen vidas, destruyen familias. La mentira, el engaño, destruyen las vidas de los hombres porque el príncipe de la potestad del aire, que es mentiroso desde el principio y en él no hay ninguna verdad, solo mentiras, está influenciando las mentiras en toda la humanidad. Pero nosotros, gloria a Dios, tenemos a Cristo y Cristo es la verdad. Así es que permanezcamos en su palabra, conozcamos la verdad hasta ser libres para que cuando haya un sistema de pensamientos que quiera venir a proponerse a nosotros como una oportunidad, como algo, como que pudiéramos nosotros escoger, nosotros tengamos la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra nos enseña a discernir lo que es de Dios y lo que es del diablo. Nos enseña a discernir lo que es del espíritu y lo que es de los sentidos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir del alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Cristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? La fe de Cristo que nos ha sido dada por gracia. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, la palabra de Cristo, en la cual debemos permanecer para conocer esa verdad en cada área de nuestras vidas y hasta vivir en plena libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu verdad, por tu amor para con nosotros, porque tú eres la verdad, Señor Jesús, y porque nos fuimos llamados a permanecer en la verdad, en tu palabra, para conocer la verdad y ser verdaderamente libres en cada área de nuestras vidas, hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí y las familias que representamos. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos verdaderamente más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, y esto es verdad. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibimos, Señor, la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declarando: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén, amén.